estar aquí en este foro, en este evento, que forma parte del Seminario de Energía, pero además también a todos y cada uno de los usuarios del servicio público de energía eléctrica, agradecerles también su presencia y darnos a conocer cuáles son las cosas que ustedes están padeciendo en esta laguna jurídica que el sindicato menciona existe en estos momentos. En forma particular, a su servidor le hicieron la petición de que habláramos del asunto de las tarifas eléctricas y los abusos que está cometiendo la Comisión Federal de Electricidad. No sin antes decirles que esa laguna jurídica tiene que ver con el asunto de que, independientemente de que esté ya sentenciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el decreto de extinción de luz y fuerza del centro como constitucional, las leyes que reglamentan la Constitución en materia de energía eléctrica siguen vigentes. Sigue vigente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece que el suministrador de la zona centro del país es Luz y Fuerza del Centro, no Comisión Federal de Electricidad. Está vigente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que el contrato que ustedes hicieron es un contrato mercantil, que nadie puede quitar por sí solo, que nadie puede modificar, que en todo caso tendría que haber, como lo hubo cuando nace Luz y Fuerza del Centro, un documento que establezca que en lugar de Luz y Fuerza del Centro, cuál sería el otro suministrador y que debe de aparecer en el diario oficial. Por eso, todas y cada una de las actividades que está realizando Comisión Federal de Electricidad en el sentido de estar intentando tomar lecturas, intentando hacer la facturación, intentando incluso cortar los servicios o cobrarlo, es una comisión que está fuera de lo que establece la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es la que reglamenta la prestación del servicio de electricidad en este país. Por eso todos los usuarios tienen la facultad de no permitir hacer ningún solo trabajo de los que quiera hacer Comisión Federal de Electricidad en la zona de Luz y Fuerza del Centro. En el caso particular de las tarifas, el sistema actual tarifario, por su aplicación, las tarifas tienen dos tipos, están clasificadas en dos tipos: las tarifas específicas y las tarifas generales. Las tarifas específicas son las tarifas domésticas, incluida la tarifa DAC, todas las tarifas que cobra Comisión Federal de Electricidad a los usuarios con sus diferentes precios, las tarifas de bombeo de aguas potables y servicio de alumbrado público, y además de ello las servicio de riego agrícola con cargo único y además de servicio nocturno. Las tarifas generales son todas las demás, todas aquellas que sirven para alguna circunstancia de comercio, es decir, la tarifa 2, aquellas que son de las farmacias, las tiendas, las paleterías, etc. Los servicios, igual, dependiendo de su demanda, también como tarifa 3, ya en los servicios de cuentas especiales, y a partir de ahí todos los servicios de temporal, en donde es la tarifa más cara, es decir, cuando alguien está construyendo un edificio, y veámoslo en todas las delegaciones, la tarifa de que se les debería de estar cobrando a aquellas que están construyendo sus edificios es la tarifa 7, y normalmente se están robando la luz, no pagan absolutamente nada, o en su defecto acuerdan pagar la tarifa 2. Es un fraude a la nación. Y todas las tarifas horarias están consideradas como tarifas generales. En el caso particular de las lecturas, en Luz y Fuerza del Centro se toman lecturas bimestrales, como es el caso particular de todos los usuarios, los servicios comerciales, y aquellos que están en cuentas especiales se toman mensualmente. Las tarifas bimestrales están entre 57 y 64 días el tiempo para tomar la lectura y facturar. Y las mensuales están entre 28 y 33 días. Esto aparece en el diario oficial del 18 de diciembre de 1995. Para el caso particular de Luz y Fuerza del Centro, antes del decreto en donde Vicente Fox modifica las tarifas domésticas
y en donde nace la tarifa doméstica de alto consumo. Antes de eso, ustedes escuchaban que decían, aquel que consume más energía eléctrica es el que más paga. Y teníamos subsidiados, en aquel entonces había 3 pasos o 3 rangos, como los quieran llamar. Los primeros 75 kilowatts mensuales tenían un precio que era un precio del 25% del costo real de la tarifa, es decir, sacamos el costo real de la tarifa, el 25% de ese costo real era el subsidio, el costo del subsidio que tenía ese rango. El siguiente, de 76 a 200 kilowatts mensuales, tenía un 50% del costo real de la tarifa, y todos los adicionales tendrían el precio de costo. De tal manera que teníamos 400 kilowatts subsidiados en un promedio del 75% del costo de la tarifa. A partir del 7 de enero que se publican estas modificaciones a las tarifas y aplicables a partir del día de febrero del 2002, ahora tenemos 3 tipos de tarifas domésticas o 3 rangos diferentes. Aquellos que aquellos que consumen de 1 a 140 kilowatts tienen un precio con subsidio, como lo teníamos anteriormente. Después, todos aquellos que consumen más de 140 kilowatts mensuales, en donde se le rompe el rango intermedio, en donde ya el costo del kilowatt hora ya no es del 50% del precio de costo, sino ahora tiene un precio aproximadamente del 80% del precio de costo de la tarifa eléctrica. Y la tarifa DAC, que bueno, pues de plano se le quitó todo el subsidio, pero además se incrementa incluso mucho más allá, arriba del precio de costo. De tal manera que en el mes de septiembre, por cada kilowatt hora que consume la tarifa doméstica, de alto consumo, está a 3 pesos con 26 centavos, cuando en promedio las tarifas, los otros 2 rangos, tienen aproximadamente un costo de 1 peso con 70 centavos. Y además también el precio del kilowatt hora que utiliza la tiendita, la farmacia, es más barato, incluso que la tarifa doméstica de alto consumo. Solamente para dar una muestra de esto, un usuario que consume 280 kilowatts, el precio de enero del 2009, para poner un ejemplo claro, estando viendo una factura, en ese entonces era de 252 pesos. En el momento en el que por un solo kilowatt hay de diferencia, recuerden, hasta 180 y después 140 y después más de 140, el usuario que consume 281 kilowatts al bimestre va a pagar 350 pesos, es decir, casi 100 pesos más con un solo kilowatt hora de consumo. Un usuario en el mismo caso, pero ya con 310 kilowatts, si no hubiera habido modificación a las tarifas en 2002, estaría pagando por 310 kilowatts 259 pesos. Pero como modificaron las tarifas, ese usuario paga 400 pesos por 310 kilowatts. En el caso de la tarifa DAC, vamos a poner un ejemplo de un usuario que tiene un promedio de 263 kilowatts mensuales y que consume 403 en ese bimestre. Si no hubiera habido modificaciones a las tarifas, pagaría 348 pesos, pero con la tarifa DAC, esta persona está pagando 1.514 pesos. Con un recibo de 1.000 kilowatts, sin modificación a la tarifa, pagaría 1.942 pesos, pero con la tarifa DAC modificada a partir de febrero del 2002,
pesos. Complicado seguramente es el asunto de las tarifas, cómo se mueven los rangos establecidos. Ese es un tema muy aparte que se podría tocar en otro momento, pero son parte de las cosas que actualmente estamos viendo. Porque en el caso, y quise poner el caso de febrero del 2009, porque era un momento en el que todavía estaba Luz y Fuerza del Centro. Por eso pusimos esos datos. Esto quiere decir que el usuario constantemente iba y reclamaba diciendo que por qué le llegaba tan caro. Esta es la muestra de por qué llegaban tan caras los recibos. Y por el otro lado, ¿qué es lo que está haciendo Comisión Federal de Electricidad? Ya comentamos que hay un vacío jurídico, que ellos no debieran de estar trabajando en nuestra zona, pero además agregar que no es Comisión Federal de Electricidad directamente, sino está contratando empresas privadas para hacer los trabajos específicos que le corresponden a Luz y Fuerza del Centro, y que esto violenta lo que establece la Constitución, pero además también el reglamento, la ley, el reglamento y el manual de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Cuáles son los abusos de Comisión Federal de Electricidad? Está estimando la facturación y no debiera de estarlo haciendo. No hay motivo por el cual se tenga que estar estimando la factura. Está acumulando adeudos anteriores, independientemente de que estos no existan. O sea, llegaron todos los recibos con un adeudo anterior cuando había gente que no debía absolutamente nada, o incluso les están repitiendo los adeudos anteriores aunque ya hayan pagado la factura a los lugares donde hoy Comisión Federal de Electricidad les dice que los vayan a pagar. Están modificando sin razón alguna, por la acumulación de los propios consumos, de tarifa 1 a tarifa DAC. Está haciendo eso también Comisión Federal de Electricidad. Está cortando los servicios por la noche y con la fuerza pública. Quiero decirles a todos ustedes, principalmente a los usuarios, que el único motivo por el cual el suministrador puede acudir con la fuerza pública es cuando ya le haya demostrado al usuario que está en fraude, no porque no haya pagado, no porque no quiera que le midan la lectura. Eso no es posible. Está violentando la Constitución, porque nadie puede ser molestado en su casa, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución, a menos de que no haya una orden de alguna autoridad. Está solicitando modificaciones a las instalaciones del usuario para que saque los medidores a la calle con amenaza de corte. Todas las instalaciones que hizo Luz y Fuerza del Centro están bajo norma, bajo las normas que tenemos establecidas, y en común acuerdo con los usuarios